Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, tanto a los que estéis aquí en este directo como a los que probablemente lo estéis viendo después en diferido que no hayáis podido asistir en directo. Lo primero de todo, bueno, presentarme, soy Rafael Espinosa de los Monteros, soy el director de eSports Professional y del título de experto en gestión de eSports, que es sobre lo que vamos a hablar en este webinar, ¿de acuerdo? Como digo, muchas gracias por vuestro tiempo. Sé que son fechas complicadas, estamos volviendo a la normalidad, al trabajo y demás, así que voy a intentar, como estaba comentando antes por el chat, ser entre comillas breve. Aproximadamente el webinar tendrá una duración de unos 40 minutos más o menos, o esa es la intención. Vamos a tratar diferentes temas. Si queréis, sobre todo en pos del tiempo, os diría que mejor dejar las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Más que nada por lo que digo, para que no nos alarguemos y demás, pero vamos, todas las preguntas y todas las dudas que tengáis van a ser contestadas. Los que estén viendo el vídeo o el webinar en diferido tienen también mi email para poder contactarme y poder hacer las preguntas oportunas, ¿de acuerdo? Así que si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar. Me vais a permitir que quite la cámara en este caso para que la calidad de la presentación sea mejor. Al final, cuando empecemos con la parte de preguntas, vuelvo a colocar la cámara, ¿de acuerdo? Bueno, pues fundamental, como decía, muchas gracias, bienvenidos. Quería empezar sobre todo esta primera parte de la presentación explicando un poquito, porque creo que es fundamental cuando a la hora de elegir una formación alguien quiere formarse, pues explicar fundamentalmente, muy brevemente, quiénes somos y el temario, ¿de acuerdo? Creo que son los dos puntos principales que vamos a tratar, después iremos desarrollando otros puntos. Simplemente para que los conozcáis, pues eSports Professional es una iniciativa privada en colaboración con, en este caso, con una universidad como es UDIMA, para que todos aquellos que disfrutéis de esta formación podáis al final de la misma obtener una titulación, ¿de acuerdo? Una titulación universitaria, pero que, digamos, se gestiona desde la parte privada, que somos, entre comillas, quienes tenemos el conocimiento del sector, ¿de acuerdo? En concreto estamos hablando de la octava edición del título de experto en gestión de eSports, es decir, estamos hablando ya de un track record de 4 años aproximadamente, empezamos en 2018 y bueno, pues la verdad es que hasta aquí hemos llegado, creo que no es poco, ¿no? 8 ediciones demuestran que a los alumnos les interesa y que la opción formativa pues es interesante y simplemente pues comentaros eso, que estamos a vuestra disposición, podéis visitar nuestra página web y todo lo que necesitéis de información de eSports, aquí estamos, ¿de acuerdo? Para el título en concreto por el que os habéis interesado a vosotros, vamos a ver un poco, como decía, cuál es el temario, ¿de acuerdo? Que creo que es lo más relevante y luego iremos viendo otra serie de cosas. ¿Por qué creo que el temario es relevante? Bueno, pues porque al final tenéis que, cuando uno se va a formar, siempre quiere saber en qué se va a formar y por qué es útil en lo que se va a formar, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que tenéis que entender fundamentalmente es que lo que vamos a ver en este título, ¿de acuerdo? Vamos a intentar daros una panorámica 360 grados de todo lo que es el sector, ¿de acuerdo? Cuando uno dice una panorámica 360 grados, a veces a la gente le entra miedo porque es como, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a aprender un poco de todo, pero no me voy a especializar en nada? Eso no es el caso, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener una visión, como digo, 360 grados completa de todos los agentes del ecosistema, ¿de acuerdo? Pero a su vez vamos a entrar en el suficiente nivel de detalle en cada uno de ellos como para que podáis entenderlos perfectamente y podáis, digamos, ejercer, si es que toca la profesión, en ese actor de la cadena de valor en concreto, ¿de acuerdo? Es importante que entendáis que en el sector de los eSports la cadena de valor es muy importante. Todos los actores que están en la cadena de valor, digamos que están de alguna manera relacionados muy fuertemente unos con otros, por eso el que os queramos dar este tipo de visión, porque alguno puede pensar, pues yo realmente mi objetivo a lo mejor es, no sé, dedicarme a la parte de marketing, o mi objetivo es dedicarme, o el objetivo que persigo es pertenecer a un club de eSports. Bien, de acuerdo, no hay ningún problema, pero es que probablemente en cada una de esas posiciones en concreto necesitéis conocer lo que necesitan, lo que les duele, lo que buscan el resto de actores de la cadena de valor, porque evidentemente uno no vive solo en el ecosistema, es un ecosistema, entre comillas, pequeño en cuanto a agentes y al final conocer cómo funciona el resto también va a permitir que podáis desarrollar mucho mejor vuestro trabajo independientemente del rol en el que llegáis a formar parte en el sector, ¿de acuerdo? Con lo cual, de ahí esa visión 360 grados. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues a la raíz de esas 7 ediciones previas que os he comentado anteriormente, digamos que hemos ido puliendo el temario, ¿de acuerdo? No todos los módulos que vais a ver aquí son con los que empezamos en la primera edición. Nosotros no solamente es que aprendamos de vosotros, sino que también, evidentemente, vamos viendo cómo va evolucionando el sector y a partir de ahí, pues hemos ido adaptando un poco el temario, ¿de acuerdo? Entonces,
fundamentalmente, el temario, ¿de qué elementos consta? ¿De acuerdo? Bueno, consta fundamentalmente de estos 8 módulos que veis aquí y que os voy a comentar un poquito brevemente cada uno de ellos, el porqué de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? A ver, el primer módulo es un módulo de contextualización, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos un módulo de contextualización? Bueno, pues básicamente porque, ahora si tenemos tiempo después lo veremos, vais a ver que aproximadamente el 75% de la gente o de los alumnos que llegan a nuestra formación, ¿de acuerdo? Provienen de fuera del sector. Y además, no solamente es que provengan de fuera del sector, sino que cada uno proviene de sectores o de ramas, áreas muy diferentes. Hemos tenido alumnos de gestión deportiva, de gestión económica, de dirección de eventos, ingenieros, abogados, gente de marketing, diseñadores. Entonces, al final se impone, digamos, el que en ese primer módulo de contextualización sentemos unas bases, ¿de acuerdo? Un marco común que nos valga a todos y a partir del cual podamos, evidentemente, todos crecer y todos tener las mismas oportunidades de entender el resto de módulos, ¿de acuerdo? Si no hiciésemos esto, probablemente cada alumno, pues a lo mejor un alumno se iría antes o se iría después, o a lo mejor abandonaría antes o abandonaría después. El objetivo, evidentemente, es que todos os sintáis cómodos y con una base lo suficientemente amplia como para afrontar el resto de módulos, independientemente, como digo, si venís de dentro del sector, pues evidentemente vais a tener algunas partes conocidas, no todas. Si venís de fuera del sector y nunca habéis tenido relación con él, no preocuparos porque precisamente eso está tenido ya en cuenta y para eso es este módulo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es un módulo que es fundamental y evidentemente tiene que ser el primero, ¿de acuerdo? Después tenemos el módulo del Publisher, ¿vale? Este módulo no se instauró hasta la segunda, tercera edición, que básicamente nos dimos cuenta de que estaba como metido en otro módulo, pero que requería de un módulo propio por la importancia que tiene el Publisher, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter ahora ya en debates, que eso quedarán para la formación, para el curso, pero digamos que, y os lanzo ahí una información importante para el que no lo sepa, el publisher, primero, es una de las figuras más importantes porque realmente es quien hace que los eSports no sean como tal un deporte, ¿de acuerdo? Además, son los poseedores de la propiedad intelectual sobre la cual se desarrollan las diferentes competiciones y, por lo tanto, tienen un nivel de importancia y un nivel de, digamos, de dependencia al resto de actores de la cadena de valor con respecto al publisher muy importante, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante dedicarle un módulo en concreto al publisher, que entendáis realmente lo que busca, cómo funciona el poder, digamos, entre comillas y sin comillas, que ostenta dentro del sector, ¿de acuerdo? Y que conozcáis una figura que va a ser fundamental y con la que vais a tener que lidiar sí o sí, como decía anteriormente, independientemente del puesto que ocupéis en los eSports, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nada más empezar, después de esa contextualización, le dedicaremos el tiempo que merece, ¿de acuerdo? Después, bueno, pues después empieza a venir unas asignaturas que yo lo denomino un poco como el exoesqueleto fundamental, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la parte de marketing. ¿Por qué es fundamental? Otro, entre comillas, spoiler u otro tip que os lanzo ya de entrada. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo, actualmente, el 85-90% de los ingresos que se generan en el sector de los eSports vienen provocados por patrocinios, publicidad, etcétera, ¿vale? Por patrocinios y publicidad fundamentalmente. Entonces, la parte de marketing es absolutamente fundamental porque implica, como digo, conocer de dónde vienen los ingresos del sector, ¿de acuerdo? No significa que sea lo único, de hecho ahora vamos a hablar de eso cuando hablemos del módulo de tecnología, no significa que depender tanto de una vía de ingresos sea bueno para el sector, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es cierto es que, uno, es la que nos ha traído hasta aquí y la que ha provocado este crecimiento, ¿de acuerdo? Y dos, que actualmente, como es así el sector, es decir, no podemos prescindir de esta vía, tenemos que entenderlo, ¿de acuerdo? Y muy probablemente, como decía también antes, independientemente de la parte o del perfil que ocupéis en el sector de los eSports, pues patrocinadores vais a tener que buscar y publicidad sí o sí, ¿de acuerdo? Con lo cual será un módulo, como digo, al que le dediquemos mucho tiempo, ¿de acuerdo? Son prácticamente son 3 semanas, ¿vale? Y será uno de los más, entre comillas, más fuertes o más importantes, ¿de acuerdo? Siguiente módulo, y no menos importante, es el marco legal de los eSports, ¿vale? A ver, que nadie se asuste, al principio un poco esto es como también el que ha estado en la universidad y dice, esta asignatura es muy difícil. Yo que vengo de, no sé, de marketing, o yo que vengo de dirección deportiva, o yo que soy diseñador, ¿cómo me voy a aprender todos los aspectos legales de los eSports, ¿no? Esto me va a resultar muy difícil. Todo lo contrario, es decir, no, el objetivo no es que salgáis siendo, evidentemente, unos abogados, simplemente que entendáis realmente lo que se puede hacer y lo que no, para saber hasta dónde podéis llegar y hasta qué límites podéis llegar o no, ¿de acuerdo?
y además tenéis la suerte, ahora hablaremos de los profesores más tarde, que además los dos profesores que tenemos tienen ya mucho callo y mucha experiencia, con lo cual os lo van a explicar de una manera literalmente divertida, ¿de acuerdo? Y literalmente muy fácil de entender, ¿de acuerdo? Es decir, repito, no se trata de que seáis abogados, no sería ilógico pretender eso en 2 semanas, ¿de acuerdo? Pero de verdad créeme que es uno de los módulos que más sorprende a la gente por la afinidad, por lo que les gusta, por cómo lo planteamos, con lo cual nada de miedo a un aspecto que a lo mejor en un principio podría parecer como un poco un ogro, ¿de acuerdo? Siguiente módulo que tenemos, módulo de tecnología. Este módulo lo instauramos aproximadamente a partir de la 5ª edición, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Tampoco es que salgáis del módulo siendo unos tecnólogos y conociendo todas las tecnologías, ni que seáis expertos en, no sé, en inteligencia artificial, en big data, en blockchain, en realidad aumentada, realidad virtual. No. De lo que se trata es de que entendáis la importancia que tiene la tecnología en los eSports. ¿Por qué? Si recordáis, hace un minuto hemos dicho que en el módulo 3 vamos a ver y vamos a estudiar algo muy importante porque los eSports dependen al 85-90% de sus ingresos de la publicidad y los sponsors, patrocinios, ¿de acuerdo? Bueno, pues precisamente uno de los retos que tiene el sector por delante, y ahí va otro tip, es crear nuevos modelos de negocio, ¿de acuerdo? Y muy probablemente todos esos nuevos modelos de negocio tengan que ver con la parte tecnológica, porque es la que permite realizar un cambio fundamental, ¿de acuerdo? Con lo cual, el objetivo que vamos a tener en este módulo es que entendáis cómo puede ayudarnos la tecnología actual, sea una o sea otra, a poder plantear nuevos modelos de negocio dentro del sector de los eSports para no ser tan dependientes como hasta ahora de esos patrocinios y de esas marcas, ¿de acuerdo? Y de hecho, además es que ahora justamente en esta edición creo que tenemos un montón de ejemplos que vamos a poder ver, porque ahora ya sí que se empiezan a ver muchos ejemplos de cómo la tecnología literalmente está cambiando el modelo para muchos agentes del ecosistema, para clubs, para competiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego el último o el otro módulo que tenemos también que es importante es evidentemente la gestión de clubs. Al final hay, como en todo elemento competitivo, pues hay unas competiciones y hay unos clubs. Sin competiciones no hay ecosistema de eSports, sin clubs tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver cómo gestionar un club de eSports. Y específicamente vamos a ver cómo gestionar un club de eSports desde 2 puntos de vista, ¿de acuerdo? El primer punto de vista es desde el punto de vista externo, es decir, cómo gestiono yo precisamente mi relación con la parte externa del club, con inversores, con marcas, con patrocinadores, con otros agentes del sector, etcétera, etcétera, pero también desde la parte interna, es decir, cómo gestiono yo internamente un club de eSports, cómo gestiono la victoria, cómo gestiono la derrota, cómo tengo que gestionar diferentes bueno, partes o divisiones de mi equipo, etcétera, etcétera. No la parte interna y la parte externa de un club, si no se llevan bien, al final da igual que seas muy bueno en una parte y en otra no, porque entonces, pues al final no hay concordancia, ¿de acuerdo? Con lo cual, como digo, módulo muy importante porque los clubs son una figura fundamental del sector y sobre todo porque lo estudiaremos específicamente desde 2 puntos de vista, ¿de acuerdo? Luego, módulo de gestión de competiciones, ¿vale? Pues lo que os decía un poco antes, es decir, al final, sin competición no hay eSports, ¿de acuerdo? Con lo cual también vamos a ver cómo se gestionan las competiciones. Vamos a ver qué es una competición, cómo se trata la competición como un producto, ¿de acuerdo? Esto es absolutamente fundamental. Al fin y al cabo, esto no deja de ser un producto quizás de entretenimiento, deportivo y demás, pero no deja de ser un producto, con lo cual tenemos que tratarlo de esa manera, cómo se prepara un producto, cómo se trata con los diferentes actores que lo conforman, bueno, cómo se gestiona a nivel de calendarios, a nivel de comunicación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí sobre todo también lo vamos a ver entre comillas, desde 2 puntos de vista. Es decir, lo vamos a ver desde el punto de vista quizás más profesional y más amateur. ¿Por qué queremos hacer esta distinción? Bueno, pues porque está bien ver cómo funciona a lo mejor una gran entidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero lo más probable, siendo realistas, es que una de dos, o vosotros estéis ya en el sector y queráis hacer vuestras competiciones y evidentemente vais a comenzar a un nivel, entre comillas, amateur, ¿de acuerdo? O porque ahora mismo, pues como toda base, lo profesional es menos amplio que el amateur, con lo cual probablemente a lo mejor os toque entrar a participar en competiciones amateur o vuestro trabajo se desempeña en competiciones amateur y tenéis que conocer las diferencias que hay entre una y otra, ¿de acuerdo? También veremos diferencias entre competiciones a nivel online, competiciones a nivel físico, que ya por fin empezamos a retomar otra vez la normalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, también un módulo muy importante. Y luego, a nivel de financiación,
tenemos el módulo 8, que es un módulo que realmente surge por petición propia de los alumnos. Es decir, los alumnos en las diferentes ediciones nos iban diciendo, oye Rafa, pero yo ahora sé mucho de eSports, me parece perfecto, fantástico, pero ahora quiero empezar un proyecto, quiero hacer esto y aunque me sé la teoría, yo no tengo dinero para empezar a ejecutar todo ese conocimiento que he adquirido, ¿no? Bueno, pues para eso está ese módulo, ¿de acuerdo? Es decir, el módulo de financiación lo que nos va a permitir es entender diferentes mecanismos para que podamos empezar a poner en marcha nuestros proyectos de eSports o los proyectos que ya se estén llevando a cabo para saber cómo monetizarlos de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Y este es el último módulo, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues como veis, es un temario bastante intenso para el tiempo que tenemos, que son aproximadamente 4 meses, y todo esto con muchísimo más nivel de detalle y en profundidad es lo que veremos durante toda la formación, ¿de acuerdo? Lo siguiente que os quería comentar, que creo que también es importante, como decía al principio, es el tema de los profesores, ¿de acuerdo? ¿Por qué me gusta destacar a los profesores? Bueno, pues porque básicamente es una industria joven, no hay tantos profesionales y dar con profesionales que de verdad tengan conocimiento profundo del sector no es fácil y yo creo que evidentemente es uno de los activos más importantes de nuestra formación, ¿de acuerdo? Todos los profesores que vais a ver ahora están viviendo de los eSports o del ecosistema gaming and eSports, algo que no todo el mundo puede decir a día de hoy en el sector, ¿de acuerdo? De hecho, una de las cosas que nosotros siempre decimos es tirad cuanto más podáis de los profesores, porque ellos, primero, tienen el conocimiento, segundo, están encantados, ¿de acuerdo?, de poder atenderos, o sea, les encanta lo que hacen, les encanta hablar con gente, contaros las cosas si hace falta 25 veces, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, lo digo siempre al inicio de cada edición, el profesor es un aliado, es decir, no tengáis miedo a preguntar al profesor, bien sea en las clases en directo, bien sea en los tutoriales, en las tutorías, en los webinars, etcétera, etcétera, ¿vale? Un repaso muy breve, ¿de acuerdo? Aquí estoy yo un poco el primero, no porque tenga ganas de narcisismo, sino porque, bueno, básicamente el primer módulo, como os decíamos antes, el de contextualización, lo daré yo, ¿de acuerdo? Como ya os he dicho antes, bueno, pues yo soy el director de eSports Profesional y también director de eSports Bureau, ¿de acuerdo? Vamos a tener con nosotros a Alfredo Bárcena en el módulo de Publishers. Alfredo ha estado trabajando, ahora trabaja actualmente para Satoshi's Games, es una de las empresas de desarrollo de videojuegos que yo me atrevería a decir más importantes que hay ahora mismo y con mayor proyección por la tecnología que están usando detrás, pero también ha estado como CEO de IDC Games, que es el primer publisher español bueno, que se ha dedicado a la parte de eSports, con lo cual el módulo de Publishers, que es el segundo, como os decía, lo vamos a tener perfectamente cubierto con Alfredo, ¿de acuerdo? Y también contaremos, eso sí, con Sergi Mesonero, que actualmente, bueno, antes trabajaba en la Liga de Videojuegos Profesional, pero ahora es Head of eSports de ISFE, que precisamente bueno, la International Software Federation, creo que era, no me salen ahora bien las siglas, pero que al final es un compendio de publishers, ¿de acuerdo? Con lo cual, como digo, el módulo de publishers está perfectamente cubierto por estos dos profesores titulares. Lo que os estoy diciendo ahora son profesores titulares. Luego veremos también masterclasses que son adicionales a los profesores, ¿de acuerdo? En el módulo de marketing, pues yo creo que incluso muchos de los que estáis aquí conocéis a Óscar Soriano, es el CEO y fundador de Play the Game. Ahora mismo, si tuviese que definir a Play the Game, lo definiría como una de las agencias de gaming and eSports más importantes, desde luego de España y puede que a nivel europeo, y que ha propiciado gran parte de los patrocinios más importantes o más sonados o más mediáticos que ha habido y que está habiendo actualmente en España, con lo cual toda esa parte importante que os comentaba de cómo ver el patrocinio y demás, lo tenemos más que superado y más que cubierto con Óscar, gracias a Óscar, ¿de acuerdo? Eh, También tendremos a Alberto Martínez, que es Fleet Manager en Nissan Iberia. Para que os hagáis una idea, pues con PlayStation y demás, él estuvo gestionando toda la parte de GT Academy, etcétera, etcétera, con lo cual también tiene mucho conocimiento del sector y además es que es profesor de UDIMA en otras asignaturas, ¿de acuerdo? Eh, para ese módulo legal que os comentaba, que decía que no tengáis miedo, que no es un ogro, que luego al final se acaba convirtiendo en uno de los más divertidos o de los más apreciados por los alumnos, pues tenemos a Joaquín Muñoz, que creo que poco hay que decir de él porque fue uno de los primeros abogados que ha estado hablando en la Comisión Europea acerca de los eSports, invitado por la propia Comisión Europea para que puedan entender un poco cómo funciona este sector, con lo cual eso ya dice mucho, pero es que además en su etapa en Ontier, ahora está en Verdamber, pero en su etapa en Ontier
bueno, pues desarrolló junto a la LVP la primera guía legal de los eSports en España, con lo cual el conocimiento de Joaquín está fuera de toda duda. Además, en este módulo tenemos también a Alex Barbará, ¿de acuerdo? Es probablemente una de las personas también más conocidas a nivel legal en el sector, ha trabajado con muchos equipos, ha sido de los primeros que se lanzó a escribir un libro sobre legalidad en eSports con bastante éxito, cosa que no es nada fácil, que es Sin leyes no hay competición. Y además es que os aseguro que Alex tiene una forma de explicarlo que yo me atrevería incluso a decir que es gamificada, es decir, que todo lo que os va a explicar os va a entrar perfectamente, ¿de acuerdo? Eh, Pasando, bueno, en el módulo de tecnologías tengo que decir que también estaré yo, ¿de acuerdo? Pasando a ese módulo de clubs, como os decía, vamos a verlo desde la parte interna y desde la parte externa. Desde la parte interna de cómo se gestiona un club, contaremos con Lozark, con David Alonso, que también poco hay que decir de él, porque al final es, bueno, director deportivo de Good Games Group, que es una de las entidades probablemente más grandes a nivel España y Europa a nivel de eSports. Ha estado trabajando con Vodafone Giants, con Existence y demás y es bueno, pues es un privilegiado. Nosotros somos los privilegiados, él es un crack absoluto y muy contentos de que pueda estar con nosotros. Y en la parte de gestión externa, para ese mismo módulo, contaremos con Gustavo Muñoz, que ha sido de hecho CEO de Giants Gaming, ¿de acuerdo? Fue la persona que promovió que actualmente un patrocinio que todavía perdura hoy en el tiempo, como es el de Vodafone Giants, con lo cual también, como digo, vamos a tener la parte de gestión externa de un club de eSports perfectamente cubierta, ¿de acuerdo? En la parte, bueno, y se me olvidaba por supuesto también Eider Díaz, ¿de acuerdo? Que actualmente es Marketing and Communications Manager de Movistar Riders. Actualmente lo fue de SL, ¿de acuerdo? Y vas a tener la posibilidad de conocer todo lo que tenga que ver con la parte de comunicación, ¿de acuerdo? Tanto de clubs como de competiciones. Pues será Eider la encargada de que tengamos esa parte cubierta, además de una manera magnífica, porque yo creo que ahora mismo no hay, que me perdonen el resto, pero poca gente hay a nivel de comunicación y de conocimiento en comunicación en eSports como el que tiene Eider, que además viene de la parte también de gaming en su pasado, estuvo en THQ y demás, con lo cual tiene bastantes años de experiencia. Y luego en esa parte de competiciones contaremos con Juan Antonio Tejada, es CEO de Siro Comedia. Para que os hagáis una idea, ha estado organizando algunas de las paradas más importantes que se están dando ahora mismo en el circuito Tormenta en España, ¿de acuerdo? Tiene mucho conocimiento sobre todas las competiciones, especialmente las competiciones que tienen que ver con títulos de Riot Games, donde de hecho también ha ayudado a, bueno, pues a algunas competiciones, a algunas ciudades, perdón, a presentar candidatura para tener, bueno, pues unas semifinales, una final, etcétera, de diversas competiciones importantes de Riot, como pueda ser una LEC, como puedan ser unos Worlds y demás. Con confianza absoluta y conocimiento absoluto por parte de Juan Antonio. Y también contaremos con Jaime Pinilla, que ha sido CDO en la eSports Amateur Series, que es, bueno, una competición amateur que ahora mismo no está en activo, pero que precisamente lo que queremos, porque de los errores también se aprende, es que conozcáis la experiencia de Jaime, dónde funcionaron, dónde fallaron, cuál fue el problema, porque al final, como digo, de los errores también se aprende, ¿vale? Y luego para el último módulo, para el módulo de financiación, pues contaremos con Luis García, es el CEO de Arctic Gaming y de G2 Arctic, que si no lo sabéis es, digamos, entre comillas, la fusión que ha habido entre Arctic Gaming y G2 eSports para competir aquí en España. ¿Por qué está él? Bueno, pues porque G2 Arctic ha sido una empresa que ha empezado literalmente desde cero, fundada por Luis, con dinero de su bolsillo, que después ha ido haciendo diferentes acciones, ha ido con Family Friends and Fools, ha ido levantando rondas de pequeño capital, luego ya ha ido a inversores más altos, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene un conocimiento perfecto de todo lo que es, digamos, el camino que se sigue a la hora de financiar proyectos de eSports, ¿de acuerdo? Nada, simplemente quería eso, daros una pequeña visión de lo que son los profesores de la titulación y, como decía antes, son uno de los mayores activos que tenemos y recomendamos encarecidamente que trabajéis y que tratéis de cerca con ellos porque ellos van a estar encantados de estar con vosotros, ¿de acuerdo? Sí, bueno, y por supuesto que se me olvidaba el tema de las masterclasses, es decir, a todas las clases que hay normal y corriente, ¿de acuerdo? Con los profesores se une una serie de masterclasses repartidas en diferentes módulos, donde al final el objetivo es que no solamente veamos la visión del profesor en concreto, sino que veamos casos de ejemplo, bueno, que han tenido lugar y que son casos de éxito, ¿de acuerdo? No están todas las que son, hay más masterclasses, pero para que os hagáis una idea, Hitmarket Jobs a nivel de entidad que gestiona el entorno laboral en los eSports,
Mau San Miguel creo que casi no tienen o no necesitan ni presentación porque una de las primeras marcas que ha entrado en el sector con grandísimo éxito. Digitech Entertainment, una de las mayores empresas a nivel mundial, diría yo, a nivel de gestión de competiciones de eSports y es española, ahí lo dejo todo. Blinkfire es, bueno, pues una de las herramientas tecnológicas probablemente que más os van a importar a nivel del sector de eSports, ya lo veréis. La eSports Integrity Commission es una entidad europea, mundial, para velar por la integridad de los eSports. La British eSports Association es fundamental bueno, para que puedan, para que entendáis también cómo funcionan a nivel asociativo diferentes países, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, Telepizza, otro caso de éxito. Al final, como veis, vamos a tener multitud de clases para que veáis no solamente la teoría, sino luego realmente cómo se ha llevado a la práctica y cómo lo han ejecutado las empresas, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues creo que merece mucho la pena, ¿vale? En este punto sí que quería entrar a explicar un poco el funcionamiento del curso, ¿de acuerdo? Que probablemente sea una de bueno, de las preguntas fundamentales que tengáis. Entiendo que hasta este punto está todo ok y que me estáis siguiendo y que nadie sigue todo funcionando perfectamente y demás, ¿de acuerdo? Si me ponéis que está todo ok en el chat, pues perfecto, ¿vale? Bien, el funcionamiento del curso. Nadie me pone que esté todo ok en el chat. ¿Alguno me puede decir que está todo ok o abrir el micro y decir que va todo bien? Perfecto. Muchísimas gracias, os lo agradezco. Vale, el funcionamiento. El funcionamiento os lo quiero demostrar en esta ocasión no sobre la teoría, sino que he preparado aquí incluso, a lo mejor se me ha cerrado la sesión, pero quiero que lo veáis sobre un ejemplo real. Es decir, quiero que veáis el funcionamiento del curso sobre la propia plataforma con la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Como os decía al principio, trabajamos con Udima, con lo cual vamos a utilizar su plataforma, ¿vale? ¿Cómo es el funcionamiento del curso? A ver, nosotros lo que vamos a hacer es que el fin de semana anterior a cada semana os vamos a subir toda la documentación que se va a ver durante esa semana en concreto en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de la edición pasada, ¿de acuerdo? De la que terminamos en el mes de julio, pero veis, por ejemplo, que en el módulo 7, que es el módulo de gestión de competiciones de eSports, ¿de acuerdo? Que en este caso, en la edición anterior, se celebró del 7 al 27 de junio, pues vamos a tener, son 3 semanas este módulo, para que os hagáis una idea, cada módulo constará de una duración diferente. Son 3 semanas, entonces tenemos la semana del 7 al 13. En esa semana, ¿cuál es la documentación de referencia que os vamos a dar? Bueno, pues en este caso era toda esta, ¿de acuerdo? Esta documentación es documentación para vosotros, para que la trabajéis gestionándoos el tiempo de la manera que mejor consideréis oportuna. Hemos dicho anteriormente que aproximadamente el 85, no lo había comentado, el 85-90% de los alumnos que estudian con nosotros trabajan o tienen otro tipo de formación, con lo cual dejamos que seáis vosotros, los alumnos, los que gestionéis vuestro tiempo. Nosotros os damos toda la documentación, vosotros gestionáis vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí que hay cada semana un mínimo, ¿de acuerdo?, de entre 2 y 4 webinars o clases en directo, ¿de acuerdo? Que también las tenéis aquí. Es decir, por ejemplo, esa semana pues hubo 2 webinars, ¿de acuerdo? Uno el día 8 de junio y otro el 10 de junio. Estos webinars no son ni más ni menos que un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. Es decir, además, en el mismo horario tenemos ya una especie de horario estándar precisamente para intentar adaptarnos a la mayoría de la gente y a sus horarios de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente será a las 8 de la tarde, suelen tener una duración aproximadamente de 1 hora, pero nunca vamos con el reloj en la mano, es decir, siempre nos pasamos de tiempo porque al final la gente pregunta, el profesor quiere explicar más cosas y demás, con lo cual suele ser aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media, ¿vale? Vosotros, evidentemente, sabréis perfectamente con toda la antelación posible en cada módulo cuándo se van a dar esas clases, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí no hay ningún problema porque, bueno, pues tenéis la opción de prepararos o de realizar vuestro calendario para poder atender a las clases, ¿de acuerdo? En el caso de que hubiese más de 2 clases, por ejemplo, que en este caso tocase meter una masterclass, ¿de acuerdo? De las que hemos visto anteriormente, se añadiría un tercer día que sería el miércoles, ¿de acuerdo? Y si viésemos que necesitamos más masterclasses o más clases normales, añadiríamos un cuarto día que lo consensuaríamos con vosotros, o bien lunes o bien viernes, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, esos webinars son a las 8 de la tarde. ¿Qué pasa si un día son en directo, como este webinar ahora mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si en un momento dado o tenéis un pico de trabajo o yo que sé, tenéis un trabajo por turnos
y una semana de mañana, otra de tarde, o lo que sea, un médico, algún tema familiar, mil historias, ¿no? Que pueden suceder en la vida de uno. Bueno, no os preocupéis porque todas las clases quedan grabadas como este mismo webinar, es decir, la clase es en directo, pero se graba, ¿de acuerdo? Para que podáis tener la opción de, si no habéis podido asistir en directo, evidentemente nos vais a quedar sin la clase, ¿vale? Con lo cual se resubirá, ¿de acuerdo? Y automáticamente podréis ver la clase. Tarda nada, tarda un ratito desde que terminamos, ya está disponible, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí como veis tenemos más semanas, etcétera, etcétera, ¿vale? A lo que quería llegar sobre todo aquí también es a esta parte, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, resulta que no... Ah, perdón, se me ha ido para atrás. Que, por ejemplo, resulta que no... que tenéis dudas porque estáis viendo el webinar en diferido y demás. No hay ningún problema. Os hemos dicho antes que tiréis, por favor, de los profesores sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis múltiples vías para contactar con los profesores. Tenéis las propias clases en directo. Si no habéis podido asistir en directo, tenéis foros. Si no habéis podido asistir en directo a los foros y demás, tengo aquí, si no me equivoco, para que veáis un poquito también nuestro canal de Discord, donde tenemos todos los módulos aquí, ¿de acuerdo? Vais a poder entrar por Discord, el profesor también estará ahí, podemos abrir debates en Discord, tenemos incluso canal de WhatsApp, etcétera, etcétera. Es decir, a nivel de comunicación tenemos absolutamente todas las vías abiertas que necesitéis y si necesitáis más, se abren más, ¿de acuerdo? Para que podáis hacer lo que os hemos recomendado antes, que tiréis muchísimo de los profesores, por favor, ¿de acuerdo? Y ojo, también voy a aprovechar para decir, no solamente de los profesores, sino también del resto de alumnos, ¿de acuerdo? Es decir, luego hablaremos un poco de las partes presenciales que vamos a tener este año, totalmente voluntarias, ya lo adelanto. Es importante también tirar de los alumnos, es decir, se aprende muchísimo de los alumnos, como os decía al principio, viene gente de muy diferentes roles y expertise y se aprende muchísimo de los alumnos y no solamente es la experiencia con los profesores, sino la experiencia con los alumnos que os puedo prometer y os prometo que se puede llevar a cabo aunque sea un curso online, ¿vale? Y por último, también quería comentaros la parte de evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación es muy importante, es decir, aquí como veis, pues al final de cada módulo tendréis un trabajo que entregar, ¿de acuerdo? Huimos de trabajos tipo test, no nos enseñan absolutamente nada ni nos dan valor. Tampoco os vamos a convocar en plan de, pues bueno, gente, tal día, tal hora, durante las 2 próximas horas tenéis un tiempo de 2 horas para hacer el examen. No tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? No es lo que queremos buscar ni es nuestra metodología. Si yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy claro. Si nosotros a lo mejor en el módulo de marketing os proponemos entrar al sector, que desarrolléis una estrategia para una marca que va a entrar al sector de los eSports, ¿de acuerdo? Si hacemos un tipo test, ahí no se puede ver absolutamente nada. Si os convocamos y os damos 2 horas de tiempo de reloj fijo, el trabajo que realicéis será malísimo, no porque vosotros seáis malos, ni mucho menos, sino porque literalmente no se puede plantear una estrategia de entrada de una marca a un sector nuevo en 2 horas, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Os vamos a proponer casos prácticos, ¿de acuerdo? Casos prácticos donde tendréis un determinado tiempo para desarrollarlos y cuando digo un determinado tiempo me refiero a una semana, 2, 3, en función de la complejidad, ¿de acuerdo? En ocasiones serán trabajos individuales, en ocasiones serán trabajos en equipo, ¿de acuerdo? ¿Por qué trabajos en equipo? Porque os guste o no, no solamente los eSports, hoy en día se trabaja en equipo, ¿de acuerdo? Entonces también queremos ver cómo trabajáis en equipo, ¿de acuerdo? Esos trabajos tendrán unas condiciones, ¿de acuerdo? Una de las opciones que nosotros os permitimos que entreguéis, o la forma en la que os permitimos que entreguéis los trabajos es a través de un video pitch, ¿de acuerdo? ¿Por qué de un video pitch? Bueno, pues porque básicamente no van a ser pocas las ocasiones en las que vais a estar en una situación en la que vais a enfrentaros a tener que exponer algo a alguien en un periodo de tiempo muy corto y con pocas oportunidades y en unas condiciones que no son las mejores, con lo cual preferimos desde ya, desde el principio, prepararos nosotros o que si tenéis que fallar o tenéis que perder un poco, entre comillas, la vergüenza, ¿de acuerdo? Pues que la hagáis con nosotros para que luego cuando salgáis pues estéis lo suficientemente preparados, ¿vale? Y la otra opción, evidentemente, que os damos es la de preparar un trabajo tradicional, ¿no? Un documento de X extensión, etcétera, etcétera. ¿Qué vais a recibir en esa evaluación? No vais a recibir una evaluación de, pues no sé, me lo invento, Noel, que está por aquí, tienes un 7 y ya está, porque si te digo, Noel, que tienes un 7, no te estoy haciendo ningún favor. Es decir, no te estoy diciendo dónde fallas,
donde lo has hecho bien, con lo cual no podrás tener un feedback para que en la próxima ocasión, en lugar de sacar un 7, saques un 10 porque aprendas de tus errores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Os damos un feedback muy detallado, ¿de acuerdo? En todos y cada uno de los trabajos, ¿de acuerdo? He querido para este webinar, evidentemente no se ve el nombre del alumno, tampoco pasaría nada, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea un poco, esto es un trabajo del módulo 2 que ha preparado uno de los alumnos del curso, ¿de acuerdo? Este es el trabajo original y nosotros a la derecha lo que hacemos es que le damos un feedback completo de esto está bien, esto está mal, aquí has fallado, esto que comentas no es así, lo habríamos hecho de otra manera, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? Y como veis, pues el feedback es tiene bastante extensión. Este no es de los más extensos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, para que veáis aquí, pues todo aquí lo que le decíamos era todo, bueno, no lo quiero adelantar porque tendréis que pasar por ello, ¿de acuerdo? Pero bueno, como veis, se da mucho feedback, ¿de acuerdo? Con ejemplos y demás, ¿vale? Hasta se ponen, aquí tenemos gráficas para que el alumno pueda comparar y demás. Y luego, sobre este feedback, aquí ya es a petición del alumno, si queréis que hablemos y que comentemos sobre el feedback, preparamos una tutoría y tratamos ese feedback, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis, como decía antes, acceso total a los profesores, ¿de acuerdo? Y feedback extenso para que realmente, o sea, el feedback para nosotros o la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje dentro del curso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería que lo vieseis con un ejemplo real y también para que vieseis un poco pues, cómo funciona la plataforma, la pinta que tiene, luego ya podréis entrar y explorar y ver un montón de fechas y de cosas y demás, pero bueno, esta es un poco la pinta que tiene la plataforma, ¿vale? Dicho esto, me quedan dos cositas antes de pasar a las preguntas, ¿de acuerdo? Voy con lo que comentaba antes Carmen, que es el tema de, bueno, ofertas de empleo, prácticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Vuelvo aquí un poco a lo que es la ayuda al empleo, ¿vale? A ver, nosotros tenemos una forma de ver la ayuda al empleo un tanto particular, ¿vale? Eh, nosotros nos consideramos profesionales desde el minuto uno, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a nosotros lo que nos gusta es trabajar, y creo que aquí hay algún alumno ya de esta edición, aunque no hemos tenido ocasión de hacer nada con él, pero para que os hagáis una idea, ya estamos con bastantes alumnos trabajando de forma pormenorizada y particularizada con sus tareas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Nada más arrancar el curso es tener una charla individual con cada uno de vosotros, ¿vale? En esa charla, ¿qué es lo que pretendemos? En esa charla lo que pretendemos es entender quiénes sois, qué es lo que habéis hecho, de dónde venís, con qué experiencia contáis, por qué llegáis a esta formación, qué objetivos tenéis a futuro o os estáis planteando, qué particularidades tenéis cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, que nos ha pasado, que me llega un alumno de Algeciras y me dice, Rafa, mi objetivo en el sector es trabajar en una empresa de eSports. Bien, perfecto. Pero yo tengo una particularidad que es que por motivos familiares o por lo que sea, yo no me puedo mover de Algeciras, ¿de acuerdo? Bueno, pues tendremos que buscar diferentes opciones que sean compatibles con sus particularidades. En este caso, tendremos que tirar de teletrabajo porque, siendo sinceros, pues no hay demasiadas empresas o no hay una oferta laboral grande en lo que es el propio Algeciras, ¿de acuerdo? Que no significa que no se pueda conseguir, pero necesitamos entender esas particularidades de cada uno de vosotros para, con todo eso, preparar una ficha, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos con esa ficha? Con esa ficha lo que hacemos es que preparamos una estrategia. Es decir, si por ejemplo me decís, Rafa, yo lo que quiero es trabajar en un club, venga, vamos a ver, en base a todo lo que hemos visto y a vuestras particularidades, qué clubs podrían ser interesantes. Preparamos esa estrategia, la consensuamos con vosotros y a partir de ahí lo que hacemos es empezar a llamar a la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a ser reactivos, vamos a ser proactivos, ¿de acuerdo? No vamos a esperar a que alguien publique una oferta de empleo, porque entonces estamos muertos. Dado que tenemos 7 ediciones a nuestras espaldas, dado que tenemos un medio de comunicación que nos soporta como es eSports Bureau, tenemos, yo me atrevería a decir, llegada a prácticamente cualquier entidad del sector, ¿de acuerdo? Y si no la tenemos, créanme que estamos muy cerca o a 2 pasos de conseguirla, ¿vale? Entonces, lo que haremos será llamar a esa entidad, tocar la puerta y decir, hola, fulanito o menganito, somos los de eSports Profesional, mira, en esta edición tenemos un alumno o una alumna que, bueno, pues que tiene estas características, que creemos que puede ser muy interesante, etcétera, etcétera. ¿Tienes una vacante abierta? Puede que sí, puede que no. No son pocas, tengo que decir, las ocasiones en las que, aun no teniendo una vacante abierta,
una vez que le hemos pasado el currículum de nuestros alumnos, han dicho, oye, este perfil o este expertise o este conocimiento no lo vamos a perder, vamos a sentarnos a hablar, etcétera, etcétera. Y de esa forma, como os digo, seremos proactivos e intentaremos conseguir el objetivo que vosotros os hayáis propuesto, ¿vale? En el caso concreto, por ejemplo, que comentaba Marta antes, si en la estrategia que nosotros contemplamos, Marta, lo que creemos es que la mejor manera que tienes, por ejemplo, de acceder al sector es con unas prácticas, será esa la estrategia que planteemos, ¿de acuerdo? A mí, por ejemplo, me gusta que las prácticas para nuestros alumnos sean remuneradas, porque considero que unas prácticas no remuneradas ni son prácticas ni es nada. Es decir, es aprovecharse de la gente. Vale que alguno no tenga un conocimiento o no tenga experiencia de varios años en un sector, pero si trabajas, bajo mi punto de vista, te tienen que pagar por ello, ¿vale? Entonces, la opción de prácticas, evidentemente, es una de las opciones dentro de esa estrategia. Si vemos que es una persona, no lo sé, me lo invento, muy joven, 18 años, prácticamente no es que no tengas experiencia en los eSports, es que prácticamente no tienes experiencia laboral. Hombre, pues intentar conseguir un puesto de trabajo directamente es cierto que va a ser complicado, ¿vale? Entonces, en ese caso, sí que optaríamos a lo mejor como estrategia por conseguir unas prácticas. Pero unas prácticas que, aparte de que nosotros tenemos ya un pool de empresas, si por lo que sea, en ese objetivo que tú tienes, me dices, no sé, quiero hacer unas prácticas me lo invento, ¿vale? En un medio de comunicación, porque sí, porque me da la gana, o yo qué sé, en una empresa de tecnología dentro de los eSports. Bueno, pues al final, si tenemos ya un acuerdo con alguna empresa, perfecto, lo ejecutamos. Si no tenemos ese acuerdo, porque no podemos tener en cuenta que no podemos tener acuerdos, tantos acuerdos como perfiles diferentes tenemos. Por eso primero hacemos este ejercicio y luego buscamos esas empresas. Es muy sencillo porque al final a la empresa unas prácticas le van a venir bien. Tenemos, como os decía antes, a la Universidad a Distancia de Madrid detrás, a UDIMA, con lo cual no hay ningún problema en firmar un convenio de prácticas, así que adelante con las prácticas. Repito, y lo digo sobre todo por el ejemplo de Marta, que era la que preguntó anteriormente, si lo que creemos consensuadamente con vosotros es que lo que interesa son unas prácticas, haremos unas prácticas. Si creemos que interesa otra cosa y buscar un puesto de trabajo, haremos ese otro puesto, esa otra cosa. Y si lo que tenéis, que tampoco lo he comentado, es un proyecto empresarial entre manos, ¿de acuerdo? Vamos a actuar de la misma manera, solo que en lugar de empezar a mandar currículums a empresas y demás, tendremos que ver si lo que interesa es buscar inversores, buscar patrocinios o si estamos en un momento en el que, mira, olvídate de buscar inversores todavía, vamos a definir mejor tu modelo de negocio, vamos a definir mejor tus vías de ingresos, etcétera, etcétera. Pero que independientemente de lo que queráis conseguir en los eSports, nosotros vamos a estar ahí. Y evidentemente, y aquí aprovecho y me vais a permitir que saque un poquito de pecho de algo que hemos realizado este verano, que creo que es muy interesante. En eSports Professional podéis ir a la parte de eSports Professional Alumni, donde vais a ver un pequeño ejemplo de alumnos que han estado con nosotros y que les hemos ayudado un poco bueno, pues a conseguir, entre comillas, lo que han conseguido a día de hoy. Digo entre comillas porque nosotros ayudamos. Evidentemente, lo que cuenta sobre todo es la materia prima y está bien que nosotros ayudemos, pero aquí el mérito, por supuesto, lo tienen todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, os invito, evidentemente es un pequeño, son unos cuantos alumnos, no son todos, ni mucho menos, pero bueno, quizás a lo mejor, por decirlo de alguna manera, un poco los que están en empresas a lo mejor más destacadas del sector. No significa que sean peores ni mejores, ojo, simplemente que a lo mejor son más conocidas. Tenemos alumnos en la liga, alumnos de Latinoamérica que están montando sus propias empresas, gente que está trabajando en Good Game Group, que como os decía antes es una de las empresas más grandes a nivel nacional y europeo, gente que está desarrollando torneos, gente que está trabajando en empresas que tienen que ver con tecnología y con análisis de datos dentro del sector, gente que ha trabajado en clubs y ha hecho prácticas en clubs, por ejemplo, gente que está emitiendo como caster y presentando programas. Bueno, ahí la verdad es que es una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos. Es algo a lo que le dedicamos muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Pero mucho tiempo es mucho tiempo. Pero yo creo que es sin duda alguna, y por eso me gustaría destacarlo y os pido permiso para destacarlo, que creo que es una de las características que más nos diferencian sin lugar a dudas con cualquier otro tipo de formación, ¿de acuerdo? De la que más orgullosos nos sentimos, que nos da mucho trabajo, pero luego también muchas alegrías y que por supuesto, y esto también es un tema muy importante, hay ocasiones en las que el objetivo del alumno se consigue durante la formación, pero hay otras ocasiones en las que no se consigue durante la formación, se consigue más tarde, porque al final a lo mejor en lugar de en 4 meses lo conseguimos en 6, en 8, en un año. Nosotros vamos a seguir ahí, es decir, para nosotros el que termine la formación en concreto esta octava edición el 6 de febrero no significa que sigamos trabajando en los objetivos que vosotros tenéis, ¿de acuerdo? Ese es un compromiso que nosotros tenemos adquirido con vosotros y que vamos a mantener, ¿vale?
Y de hecho hay alumnos con los que seguimos trabajando, pues incluso años después, porque tienen sus empresas, porque nos vienen, nos preguntan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que para nosotros de verdad significa tener unos alumni, no decir que han pasado por aquí 200 o 300 personas, sino que de verdad seguimos en contacto con ellos y en contacto real. Es decir, solventando sus dudas, ayudándoles, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, quería destacarlo un poco y creo que con esto todo lo que tiene que ver con esa ayuda al empleo, ¿de acuerdo? Queda bastante perfilado, ¿vale? Y ya, la última que os cuento y dos cosas más y pasamos a las preguntas. Importante, nosotros llevamos ya 2 ediciones haciendo una actividad extra, ¿de acuerdo? Que es una competición. Es decir, es una actividad que no está en el temario oficial, por lo tanto, no es obligatoria, ¿de acuerdo? Nosotros la recomendamos porque lo que vamos a proponeros es que con todo el conocimiento que vais adquiriendo durante el curso, ¿de acuerdo? Durante la formación, podáis plantear vuestra propia competición. Y cuando digo vuestra propia competición, me refiero a una competición que evidentemente estará tutelada o monitorizada por nosotros para que no pase nada raro, ¿de acuerdo? Pero donde vosotros realmente sois los que vais a tomar todas las decisiones y los que vais a llevar a cabo el trabajo. Es decir, vais a ser vosotros quienes decidáis la estrategia del juego y el porqué y el storytelling. Vais a contactar vosotros con los publishers, vais a buscar vosotros a las marcas, vais a gestionar vosotros la relación con los equipos, etcétera, 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 ¿vale? Objetivo de todo esto, que repito, es voluntario, es decir, el que disponga de tiempo para poder dedicárselo, perfecto, el que no, no tiene ningún problema porque, como digo, no es obligatorio, ¿vale? Objetivo que tenemos con esto, como os decía antes, el objetivo fundamental es que la formación no solamente sea teórica, ¿de acuerdo? Sino que tengáis práctica dentro del sector. Os decía antes que el 75% de los alumnos nos vienen de fuera del sector. Evidentemente, cuando tú vas a buscar un puesto de trabajo dentro del sector, te dicen, oye, muy bien, perfecto que te hayas formado en esta opción porque la conocemos, tiene sus garantías de éxito y demás, pero ahora explícame cuál es tu experiencia real, porque, no sé, si vienes de ser abogado 2 años o de, yo qué sé, en otro sector 5 años o 10, ¿qué haces ahora en los eSports? ¿Qué experiencia real tienes en los eSports? Bueno, pues la idea es que tengáis una experiencia real de una competición que vosotros mismos habéis ayudado a gestionar, ¿de acuerdo? Y aquí os quería poner el ejemplo para que veáis de Play for Future, ¿de acuerdo? Esto es una competición que los alumnos de la 6ª edición gestionaron ellos mismos, ¿de acuerdo? Cuando digo gestionar me refiero a que se juntaron 5 o 6 personas, cada una tenía un rol, cada una aportaba el conocimiento que ya traía de otros sectores y además, perdón, y además aprendía de nuevos roles dentro del sector, ¿de acuerdo? Y todo esto lo gestionaron ellos. Y al final fue una competición de Counter-Strike que tuvo cierta repercusión, ¿de acuerdo? De hecho, mandaron un report con las métricas que consiguieron, etcétera, etcétera. Además, fue un evento benéfico donde recaudaron 2.000 euros para una organización benéfica que en este caso se fue a Brasil porque el torneo no era internacional, pero incluía a varios países, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es un ejemplo muy, 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 muy claro de algo que cuando empezó el curso no existía y a la finalización del curso se pudo llevar a cabo una competición como Dios manda de eSports. Y ahora mismo cualquiera de ellos te puede decir, yo sé cómo se gestiona esto, yo sé lo que es pegarme con un patrocinador, yo sé lo que es crear o trabajar con los clubs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese es el objetivo de esta competición o de esta actividad extra, ¿de acuerdo? Que, como digo, es totalmente voluntaria, ¿de acuerdo? Muy recomendable, pero bueno, el que pueda lo hace y el que no, ¿de acuerdo? Y ya, ahora sí que sí, el último también, comentaros 2 cosas importantes, ¿de acuerdo? No sé si conocéis el Global eSports Summit, tiene lugar el 27 y 28 de octubre. Todos los alumnos que que se matriculen con nosotros en la 8ª edición tendréis acceso gratuito al GES, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, primero, que podáis asistir a uno de los eventos de networking más importantes en España, ¿de acuerdo? Sobre eSports, muy recomendado poder ir si es que tenéis posibilidad de ir, ¿de acuerdo? Como digo, tendréis entrada gratuita. Será el primer punto de contacto que podremos llegar a tener a nivel físico, ¿de acuerdo? Con lo cual la gente que vaya, pues ya organizaremos algo desde el curso para bien comer ese día o bien cenar o bien la noche anterior, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, intentaremos, como os decía anteriormente, que aunque es una formación online, poder tener ese contacto con vosotros, ¿de acuerdo? Y también que sepáis o que tengáis en mente otra fecha muy importante, que es Gamergy, ¿de acuerdo? También estaremos presentes en Gamergy,
Tendremos allí diferentes charlas, diferentes sesiones para que podáis ver de primera mano también pues masterclasses específicas allí, ¿de acuerdo? El que no pueda ir o acudir presencialmente, que tampoco se preocupe porque también se grabarán, ¿de acuerdo? Como se explicaba anteriormente. Pero bueno, que tenemos ahí tres puntos de contacto, sobre todo este año, 27 y 28 de octubre, si podemos vernos, y yo recomiendo ir a este evento porque es importante, si queréis entrar dentro del sector, pues ahí nos veremos. En diciembre, del 13 al 15, si no me equivoco, seguramente me estoy equivocando, pero bueno, es en diciembre, si no es el 13 será el 15, el 17 de diciembre. Nos veremos también en Gamergy, ¿de acuerdo? Y por supuesto, a la finalización del curso en febrero también haremos una fiesta de despedida donde os invitamos a todos a comer y demás, los que se puedan unir, ¿de acuerdo? Nada más, por mi parte también comentaros que nos sigáis en redes sociales, que tenéis aquí diferentes vídeos donde vamos comentando diferentes cosas, tenéis ahí Sports Profesional Alumni, tenéis unas jornadas que hemos estado haciendo de verano, este verano, valga la redundancia, que son bastante interesantes un poco para ir conociendo el sector, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En LinkedIn, si queréis seguirnos, somos muy activos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un montón de posts explicando cosas también, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Bueno, simplemente eso, que sepáis que en redes sociales también vamos lanzando mucha información. Y ahora sí que por mi parte, pues nada más, me vuelvo un poco aquí y os dejo lo más importante al final, un poco la forma de contacto y demás, que creo que todos la tenéis ya de sobra. Y lo que hago es que enchufo la cámara, si esto me deja, para que, para que podamos volver o para que podamos empezar con la parte de preguntas, ¿de acuerdo? Voy a dejar de momento esto puesto aquí por si por si en alguna de las preguntas tengo que hacer referencia a alguna de bueno, de lo que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Y por favor, adelante con todas las preguntas que necesitéis. Podéis abrir el micro, ¿de acuerdo? Tenéis también una manita para levantarla, pero bueno, el que no conozca Zoom a lo mejor no la ha visto. Si os parece, yo voy dando pasos según vaya viendo. Creo que Jesús Manuel, tú tienes alguna pregunta y Jacobo también, porque habéis abierto el micro. Si os parece, empezamos por ti, Jesús Manuel, y venga, adelante con la pregunta. Bueno, en primer lugar, hola a todo el mundo. A ver, yo no tengo nada que ver con las profesiones que has comentado. No soy ni abogado, no soy ni Perfecto. publicista, ni sé de marketing y tal, ¿vale? Ujú. Yo trabajo en una fábrica y sí que tengo relación con el mundo de los eSports, como te comenté Sí. cuando hablamos por teléfono. Porque Ujú. bueno, tengo mi equipo amateur de coche, que estamos compitiendo en Mundo GT y tal. Ujú. Y entonces, más que nada, era por las posibilidades que tiene alguien como yo, Ujú. que ya ves que tengo los chiquillos por aquí corriendo y, Sí. y tengo mi trabajo de 8 o 10 horas todos los días, de Ujú. meterse a trabajar o formar parte de una empresa de eSport. A ver, que yo he comentado anteriormente el tema de que más o menos el 75% de la gente viene de fuera por el tema de la contextualización que tenemos que hacer y porque, bueno, pues choca mucho, ¿no? Que gente que no tiene nada que ver con los eSports ve una oportunidad en ellos y decide formarse para utilizar esa oportunidad para su vida laboral, ¿vale? Evidentemente, el otro porcentaje de gente que nos viene, ya te puedes imaginar de dónde viene, es decir, nos viene gente del sector de los eSports con perfiles, digamos, entre comillas, similares al tuyo. ¿Qué quiero decir con esto? Bien pueden ser jugadores que, pues como pasa en el mundo real, es como, bueno, yo a nivel de jugador sé que no voy a destacar mucho, mi carrera puede ser corta, me interesaría formarme en eSports pues para poder seguir participando en un sector que me gusta y que me apasiona, pero desde otro ámbito, ¿no? No ya como jugador o como gamer. Nos viene gente que gestiona clubs, pues precisamente para lo mismo, para decir, a ver, me encuentro con una determinada barrera, veo que me falta algo para que mi empresa o mi club pueda evolucionar. Bueno, pues tendré que formarme, que de hecho fue un poco lo que me dijiste tú y personalmente me parece una decisión acertada. Piensa, por ejemplo, que cuando he estado hablando de esa mentorización personalizada, he dicho que cuando viene gente con un proyecto debajo del brazo, también lo miramos. Es decir, si tu proyecto es, vamos a dar una oportunidad a esta empresa que yo tengo dentro de los eSports, a ver cómo evolucionamos, pues nos pondremos contigo a estudiar en este caso a la empresa o a ti también, pero sobre todo a la empresa o al proyecto para ver qué funciona, qué no funciona, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿vale? Si al final dices, no, Rafa, no quiero que sea mi empresa, quiero que sea a mí como persona, porque no sé, porque el proyecto o lo voy a abandonar o no lo veo claro y al final yo quiero seguir, pero a nivel particular dentro del sector de los eSports.
Pues lo que te decía, lo que he dicho antes, es decir, veremos quién eres, qué es lo que has hecho y a partir de ahí empezaremos a buscar, ¿vale? Yo os voy a decir un poco lo que siempre digo, ¿de acuerdo? Y no, yo no quiero venderle nada a nadie que no sea lógico, ¿de acuerdo? Opciones reales en el sector de los eSports, yo os diría, ¿de acuerdo? Que hay ahora mismo, o yo personalmente lo catalogo en tres niveles, ¿de acuerdo? Y me vais a entender rápidamente. Nivel uno, aquellos que buscan permanecer en su trabajo y que los eSports les supongan unos ingresos adicionales, ¿vale? ¿Eso es factible? Yo me atrevería a decir que mucho. Es decir, desde la seguridad de tu trabajo, si tú quieres ganar un dinero extra con una actividad que te gusta porque son los eSports y demás, para eso hay muchas, muchas opciones a día de hoy, ¿eh? Digo muchas, ¿vale? O sea que eso es algo que veo muy factible. Opción número dos, alguien que lo que quiere es utilizar los eSports como medio de vida, es decir, yo no quiero que sea algo que me dé un ingreso extra, yo quiero tener un trabajo en los eSports como el que tiene un trabajo en otro sector y que ese sea el trabajo que me da de comer, ya está, a un nivel normal que cubra mis necesidades y demás. Es factible, menos que lo otro, lo voy a reconocer, es un sector que todavía está empezando, que yo sobre todo lo que creo honestamente que podéis ver aquí es una ventana de oportunidad, es decir, el que no se forme a día de hoy en 2, 3 años, cuando esto empiece ya a explotar de verdad, irá un poco rezagado, con lo cual hay que ir cogiendo posición a día de hoy, ¿de acuerdo? No es sencillo, pero porque nada es sencillo, no es sencillo encontrar un puesto de trabajo en general, pues en los IES pues pasa lo mismo, ¿no? Pero es algo que es factible y que como verás en esos vídeos de eSports Professional Alumni, Jesús Manuel, lo hemos conseguido, ¿vale? Para eso estamos. Y luego está el tercer nivel, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que es gente que viene de otros sectores con, digamos, una posición importante o buena, es decir, que tiene un nivel de ingresos alto y que quiere pasarse al sector de los eSports y mantener ese nivel de ingresos, ¿vale? ¿Es posible? Sí. Menos posible que las otras dos. Os lo digo así de claro, ¿de acuerdo? Los salarios ahora mismo todavía no llegan a equipararse a otras industrias, ¿de acuerdo? Tengo que decir que a nivel general están normales, están en la línea, ¿de acuerdo? Pero, como digo, en este tercer nivel, si lo que buscáis es mantener un poder adquisitivo viniendo de otro sector donde ganáis mucho, probablemente todavía sea temprano en los eSports. Y digo todavía, pero hay casos, ¿eh? Es decir, se están dando muchos casos de directivos de equipos de fútbol, etcétera, etcétera, que están fichando por los eSports. Tenéis ahí en Team Analytics tenéis ejemplos, bueno, es que en Team Analytics tenéis un montón de ejemplos, directivos del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, son gente que no cobra poco. Quizás, no lo sé, ¿eh? Quizás a lo mejor también gran parte de su salario vaya en forma de variable por una serie de objetivos, pero bueno, nada que no haya en otros sectores, ¿de acuerdo? Con lo cual, la respuesta que yo te puedo dar, Manuel Jesús, es esa, es sí, se puede y eso es en lo que os vamos a ayudar, ¿vale? Y da igual de dónde vengas. Y en tu caso en concreto, no es que tengas ventaja sobre el resto, ¿no? Pero bueno, algo ya tienes al lado del sector de los eSports, con lo cual, pues mucho mejor, Vale, ¿vale? ok. Perfecto. A ver, Noel levantó la mano, pero estaba Jacobo antes que comenzó, entonces si no te importa, Noel, vamos con Jacobo y luego vamos con Noel. Así que adelante, Jacobo. Sí, lo mío todo muy claro. O sea, simplemente es una duda rápida si podrías pasar luego el enlace de lo que es el servidor de Discord, porque yo utilizo bastante para consultar dudas y tal. Tú ya estás matriculado, Jacobo. Sí, pero no, el servidor de Discord El, tiene ser- el algún servidor de tipo Discord es de... por edición, es decir, Ah, a vale, ti, una vez a ti, empecemos... a ti ok, no te preocupes que te vale, meteremos en el servidor de Discord, faltaría más, ok, ¿vale? ok. Ningún problema, claro que sí. Nada más, entonces, gracias. Perfecto. Venga, pues a ver, bueno, se han levantado más manos, vamos por orden. Noel, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Noel. Ah, perfecto. Bueno, saludarte y saludar a la audiencia que está aquí y saludarlo de verdad. Un placer volverte a ver, Rafael. Teníamos tiempo sin conversar. ¿No? Sí. Se me había olvidado que eras tú el que iba a dar el webinar. Pero interesante, muy interesante todo lo que se ve aquí. Y de verdad, darte las gracias por esta oportunidad. Y bueno, ahorita en el mundo de los béisbol está de verdad creciendo. Ahorita las que son las grandes federaciones como la ISF
y la Global Esports Federation están haciendo muchas cosas en este ámbito, y ahora que lo que es el Comité Olímpico Internacional sacó su virtual serie para poder ir poco a poco metiendo, se fueron por la tangente, pues, Sí, muy por la tangente. sí, muy por la tangente, no invitaron a nadie, dijeron, bueno, vamos a hacerlo nosotros privado aquí con nuestras federaciones y Sí, listo. sí. Pero como tú bien lo dices, el mercado está creciendo y de verdad que ahorita el que no se prepare para todo esto se va a quedar atrás, y después hacerlo en el momento ya tardío de lo que se está produciendo ahora, es importante agarrarlo ahorita. Los que puedan tener la capacidad y la posibilidad, tomar ahorita esa iniciativa, irse inmiscuyendo en lo que es esto de los esports. ¿Okay? Y bueno, y de verdad agradecido. Pero entonces no había ninguna pregunta, era tirarnos un poco de Bueno, flores. mi pregunta sería, ¿qué posibilidades tienen la gente aquí de Latinoamérica poder participar o entrar en los cursos que está realizando allá La misma, cualquiera, es decir, mira, aquí tienes, te pongo este ejemplo porque me encanta este ejemplo. Aquí tienes el ejemplo de Cristian, el fundador de Infinite Glory. Cristian vive en El Salvador. En El Salvador, ya te digo yo que lo que hay de eSports es lo que está poniendo Cristian encima de la mesa, y él se está convirtiendo en un gurú, ¿de acuerdo? A ver, el curso, la formación, evidentemente, quiere decir, es online, está abierta a todo el mundo. A ver, la única limitación que hay, ¿de acuerdo? Es una limitación de plazas, porque básicamente con todo lo que os he comentado de esa mentorización personalizada que hacemos, si, o sea, por tecnología podríamos meter 50 alumnos si quisiésemos, pero os soy sincero, nos moriríamos y al final no atenderíamos a ninguno como se merece, ¿vale? Entonces, más o menos solemos cortar la entrada de alumnos en los 25-30. Ese es el único límite que nosotros ponemos, es decir, un límite numérico, ¿vale? A partir de ahí, a nosotros nos da igual de dónde sea el alumno, etcétera, etcétera. No voy a negar, ¿de acuerdo?, que en ocasiones lo que ocurre es que con la gente de la TAM, bueno, pues al final habéis visto los profesores que hay, etcétera, etcétera. Entonces, somos conscientes, ¿de acuerdo?, de que a nivel LATAM quizás el importe del curso, ¿de acuerdo?, se puede hacer un poquito cuesta arriba, porque nos llama mucha gente de muchos sitios y sabemos la problemática del cambio de divisas, ¿vale? Pero bueno, ahí lo hablamos a nivel particular con cada uno, vemos qué opciones se pueden hacer de financiación y demás, eso evidentemente es a nivel personal con cada uno, pero que, vamos, o sea, el único requisito que necesitas, Noel, es un ordenador y conexión a internet, o sea que eso, estés donde estés, lo tienes, ¿vale? Con lo cual, ningún tipo de limitación. Mi pregunta era más que todo por el mercado acá, y que ustedes allá El mercado en Latinoamérica, el mercado en Latinoamérica, y tú bien lo sabes, ahora mismo es el nuevo nicho de negocio de los eSports. Es decir, ahora mismo Latinoamérica está creciendo como la espuma, está muy pareja a lo que es Europa. Es decir, sabéis que en otras áreas, en otras industrias, normalmente suele pasar que primero van, bueno, pues Estados Unidos, los países más avanzados y demás, Europa luego va un peldaño por detrás y luego Latinoamérica va otro peldaño por detrás, ¿no? Bueno, pues en otros sectores que esas diferencias son más marcadas, ¿de acuerdo? Yo te diría que en los eSports no son tantas, es decir, no es que Latinoamérica esté como España hace 15 años, está a lo mejor como España hace 2 o 3, eso es muy poco tiempo, con lo cual hay mucho interés, es un mercado, como digo, con mucha intención de explotar. Ten en cuenta al final que también estamos hablando de que los eSports no dejan de ser también contenido, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente hay un elemento competitivo, pero el contenido prima sobre todo, y el idioma español es que es de los más importantes del mundo, con lo cual mi posición es que en Latinoamérica hay muchísimas posibilidades ahora mismo. Repito, va un poquito por detrás, y con lo cual tardará todavía un poquito en eso, ¿no? En gestionarse esas nuevas posiciones, en que aparezcan esos nuevos perfiles, en que la gente los entienda y demás, pero a no mucho tardar, y como decías tú bien antes, pues hay un posicionamiento claro que se tiene que realizar ahora, ¿no? Exacto, eso. Bueno, un placer y volverte a saludar. Igualmente. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias, Noel. Venga, vamos con Camilo, que era el siguiente. Adelante, Camilo. Buenas tardes, don Rafael, tardes, noches, bueno, dependiendo.
Rafael, ¿Cómo Rafael, está? sin el don. Ya sé que sois muy educados, pero quítame el don delante, por favor, que no. Rafael a secas. Ok, bueno, Rafael, bueno, ante todo, agradecer por la invitación. Ujú, Pues bueno, yo soy de Colombia ujú. y un poco con concordancia, perdón, como decía mi compañero anteriormente, pues particularmente en mi país la divisa se fue al piso hace unos 3, 4, 5 meses. Ujú. Entonces, el euro realmente aquí está, pero súper, súper, súper Ya, caro. ya, ya. Entonces, mi cuestión es, ¿existe algún programa de, no sé, de becas o algo así? Pues bueno, pues yo pues comento un poco mi situación. A ver, Yo soy, bueno, adelante, adelante, perdona, Camilo. ok, vale. Yo soy docente, soy docente universitario aquí en Colombia. He hecho algunos mis primeros pinitos en la parte investigativa y precisamente la he hecho sobre esports y sobre videojuegos. Ujú. Entonces, pues ya digamos que soy testigo en digamos, desde ese punto de vista de que los videojuegos y particularmente los esports en este momento, pues no es que muchas empresas no creen mucho en eso realmente porque todavía aquí está la situación de que los videojuegos son para niños. Eso no da plata. Pero hay otras personas que se están dando cuenta de que sí lo es y realmente es una ola que ha venido creciendo muy rápido realmente, prácticamente desde cero, hace unos 3, 4 años, hacia ahora, pues realmente hay muchísima gente creyendo en el tema. Justamente mi última investigación fue sobre un campeonato interuniversitario que se hizo aquí en Colombia, que querían hacer un piloto y se inscribieron más de 1000 estudiantes Sí, sí, sí. con un piloto, entonces fue una cosa loca realmente. Entonces, pues bueno, digamos que sí hay esperanzas, un poco también para complementar lo que mi compañero estaba preguntando. A ver, las hay un montón. Es que, como digo, en Latinoamérica está pegando muy fuerte y sobre todo piensa en lo que acabas de decir. Es decir, lo que nosotros, el objetivo que nosotros tenemos formándoos, ¿de acuerdo? Es precisamente que vosotros, las personas que salgáis de esta formación, sois los que tenéis que romper con esas barreras. Es decir, sois los que tenéis que cuando empecéis a trabajar en los eSports en vuestros respectivos países y os llegue alguien y os diga, pero si esto es una cosa de niños, pero si esto no da dinero, pero si aquí no hay negocio y demás, un momento, por favor, te voy a explicar porque yo sé cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Entonces, sois vosotros los que tenéis que hacer ver a toda esa gente que todavía no ha entrado las posibilidades que ofrecen los eSports, ¿de acuerdo? Y vosotros sois los que tendréis en el futuro que lidiar no solamente con esas situaciones, sino con otros retos que tenemos como sector, que son muchos, quiero decir, como sector joven e incipiente, son muchos, ¿de acuerdo? O sea que ese es el objetivo de la formación, que vosotros podáis realmente revertir esa situación y dar a conocer más los eSports, porque si no hubiese gente como vosotros, entonces no evolucionaría el sector. Las marcas dirían, pues, o la gente que quiera entrar diría, yo no entiendo esto, pues como no lo entiendo, me voy. No, pues para eso tiene que haber gente como vosotros, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto al tema de las becas, mira que ya lo siento, nosotros siempre ofrecemos algún tipo de beca, como beca a beca, es decir, una posibilidad de una beca 100%, es decir, que os salga el curso completamente gratis, ¿vale? En esta ocasión, en esta edición, hemos publicado dos becas, una con G2 Arctic, como veis aquí, y otra con FEJUVES, que es la, perdón, que es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos, ¿vale? Lamentablemente, el plazo para la beca acabó el domingo, ¿vale? Nosotros lo que pedimos en una beca es pues, hacer un pequeño trabajo, ¿de acuerdo? No vamos a dar una beca por darle un like o un retweet, ¿vale? Damos una beca por hacer un trabajo y porque el mejor trabajo entendemos que tiene talento como para que merecer pues que podamos darle esa beca y que se forme con nosotros, ¿vale? Entonces, esa opción ya ha terminado, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo te invito, Camilo, a que hablemos tú y yo, veamos qué opciones hay. Repito, soy consciente o somos conscientes del problema que hay con las divisas entre Latinoamérica y España, ¿de acuerdo? Pero bueno, hablemos y veamos a ver qué podemos hacer. ¿Te parece? Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Y lo mismo al resto, quiero decir, aunque no seáis de Latinoamérica, pero bueno, que hablando, pues vemos a ver opciones, ¿de acuerdo? Venga, y creo que la última pregunta es de Marta, así que adelante, Marta, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perfectamente, Marta. Vale, perfecto. Bueno, agradecer la invitación y toda la presentación.
Y tenía varias preguntas, bueno, un par. Venga. El título que es expedido al final, ¿cuál es el título? ¿Y qué reconocimiento tendría como en el sector o qué valor le da el sector a ese título? Y la segunda pregunta, ¿qué os diferencia a nivel de escuela y demás de otros cursos similares que ahora están dentro del sector? ¿Qué es lo que os diferencia? Gracias. Perfecto. Gracias a ti. A ver, sobre la primera pregunta, el título, como os decía al principio, lo otorga la Universidad de Distancia de Madrid, con lo cual es un título universitario, en concreto de 25 créditos ECTS, es decir, sigue el sistema de créditos a nivel europeo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene la validez que tiene cualquier título, es decir, es un título, es oficial, lo podéis utilizar, pues no sé, para una, ¿cómo se dice? Para una oposición o si en algún puesto de trabajo, no sé, pidiesen un número determinado de horas de estudio y tal. O sea, se puede utilizar como absolutamente cualquier otro título, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de distinción. Y lo que es a nivel interno del sector, ¿vale? De si lo valoran o no, yo te voy a decir lo que yo oigo. Luego, por ejemplo, habrá opiniones para todo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros pulsamos un poco la opinión con nuestros profesores y demás. Y al final, tener una formación en eSports empieza a ser bastante diferencial con respecto a lo que no. Sobre todo en determinadas posiciones, ¿vale? No te voy a engañar. Hay otras posiciones que, digamos, por juventud del sector, todavía se cubren con el famoso boca a oreja. Es decir, ¿conoces a alguien? Sí, pues llámalo, ¿vale? Sí que es verdad que eso, a medida que los clubs, bueno, digo los clubs porque es donde más se solía dar, ¿vale? Pero ya no solamente en clubs, sino en cualquier otro tipo de entidad, eso ya bueno, se va olvidando, ¿de acuerdo? Porque ya son conscientes de que hay gente formada y demás, y entonces requieren a gente que haya estudiado, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa tendencia de lo que te digo, del boca a oreja por sector joven, de si conoces a alguien que se venga para acá, ya está dando paso a que ahora es todo más profesionalizado, ya empieza a haber o por lo menos alguna pequeña parte de recursos humanos en las empresas de eSports, pequeñita, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya empiezan a tratarlo o por lo menos saben con quién externalizarlo. Tenemos muchos acuerdos con Hitmarket Jobs, que esto es otra cosa que no he comentado, pero bueno, Hitmarket Jobs, para el que no lo sepa, creo que es importante ponerlo aquí en este ámbito, en este webinar. Esto es lo diré, el portal de empleo más grande a nivel de gaming y de eSports a nivel mundial, ¿de acuerdo? Es decir, igual que en los trabajos tradicionales, pues uno a lo mejor se va a LinkedIn. En España, hace tiempo que no estoy, pero bueno, en España están el famoso InfoJobs, el Job and Talent, etcétera, 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 pues específicamente para el sector de gaming and eSports, y nosotros tenemos acuerdos para que nos manden ofertas antes de tiempo con Hitmarket. Es un portal que ya digo, lleváoslo por delante porque es muy recomendable para todos los que estéis aquí en este webinar en directo o en diferido, apuntároslo porque es interesante, ¿vale? Entonces, como digo, Marta, eso cada vez se va naturalizando más y cada vez es más importante estar formado, ¿de acuerdo? Y luego, para mí la segunda pregunta que me haces, yo te la he respondido, ¿de acuerdo? Es decir, durante el webinar, creo que sobre todo los valores fundamentales que tenemos son nuestros profesores. Quizás no es un valor único porque, como os decía, son profesores que como son muy buenos y todavía no hay tanta gente docente y demás, es cierto que también dan clases algunos en algunas otras opciones formativas. Eso no le quita valor en la nuestra, pero es verdad que no es único. Para mí, o yo personalmente, para mí lo que nos hace diferentes al resto es ese acompañamiento personalizado que os damos y que estamos con vosotros cada minuto, que os ayudamos en todo lo que podemos dentro del sector y demás. Eso es algo que nadie hace, que nadie invierte ese tiempo, muy probablemente porque al final, aunque nosotros somos una entidad y hay una universidad detrás, como os decía al principio, la universidad está para lo que está. Es decir, la universidad está para que podáis tener esa plataforma que hemos visto y para que podáis tener el título. Pero quienes invierten el tiempo somos nosotros, que somos una empresa privada que conocemos el sector de arriba abajo, ¿vale? Entonces, nos podemos permitir, entre comillas, esto, porque al final nos genera una comunidad, nos genera que si mañana tenemos que tirar de alguien, llamamos a un alumno o ponemos en contacto a un alumno con otro y más. Entonces, invertimos mucho tiempo porque realmente estamos invirtiendo un tiempo en una comunidad que nos es interesante, ¿vale? Si a una universidad tú le dices que coja al profesor de turno que tiene otros 55.000 clases u otros 55.000 titulaciones dentro de la misma universidad y le dices que se ponga a hacer esto, pues evidentemente no lo van a hacer, ¿vale? Con lo cual, para mí, desde luego, yo lo tengo clarísimo. Fundamentalmente es la mentorización y el seguimiento
y la ayuda que nosotros os damos en cada momento en lo que es vuestra carrera profesional dentro de los eSports. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Luego puede haber gente que lo valore más o que lo valore menos, pero para mí, desde luego, es un elemento absolutamente fundamental que no he visto que absolutamente nadie haga. Como por ejemplo esto, es decir, o sea, no veréis a mucha gente que se dedique 2 horas a cada trabajo para daros un feedback, para luego coger y hablar con vosotros y deciros, oye, Marta, esto que hiciste aquí no estaba bien, etcétera, 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 ¿vale? O sea, creo que eso es absolutamente distintivo nuestro. Ojalá todo el mundo lo hiciese. Nosotros por lo menos es como vemos o como creemos que se tienen que hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y para mí, ya te digo, ese es el elemento más diferenciador que podemos tener. ¿Ok? ¿La respuesta, De Marta? acuerdo, sí, muchas gracias. Vale, de acuerdo. Bueno, pues a ver, miro el chat por si se ha pasado algo. En principio no se me ha pasado nada. En principio tampoco hay más preguntas, con lo cual, literalmente, muchísimas gracias a todos. Al final se nos ha ido a 1:15, pero creo que las preguntas eran interesantes. Por favor, creo que muchos tenéis mi correo. Veis aquí que pone formación@esportsprofesional.com. Si en lugar de formación ponéis R Espinosa de Rafael Espinosa, R Espinosa, me llega a mí. Si lo mandéis a formación, me llegará también de alguna manera u otra, ¿de acuerdo? Dudas, sugerencias, cualquier cosa que queráis hablar, montamos una reunión, charlamos, vemos la situación de cada uno, ¿de acuerdo? Nosotros encantadísimos de teneros en el curso con nosotros. Y lo dicho, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí presentes, a todos los que podáis estar viendo el webinar en diferido, lo mismo que le he dicho a los que estaban presentes, ¿de acuerdo? Faltaría más. Y nada, muchísimas gracias a todos y esperamos veros en esta 8ª edición. Ojalá, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias.